Paseos por la Sierra, con Alberto Garín. No muy lejos de la entrada al Alcázar de Segovia, en ese flanco de la ciudad que mira hacia el Valle del Eresma, se encuentra un singular atajo que permite de una forma relativamente rápida descender desde el recinto amurallado de Segovia hacia ese Valle del Eresma, en concreto al punto donde encontramos la Casa de la Moneda, el Puente de la Castellana, el barrio de San Marcos e incluso el acceso hacia la ermita de la Fuencisla. Este curioso atajo de fuerte pendiente es conocido como la Cuesta de la Zorra, porque pasa no muy lejos de una cueva del mismo nombre, la Cueva de la Zorra, creada a lo largo de los siglos por la acción de aquellos artesanos que fueron horadando esta parte del cerro sobre el que se encuentra asentada la ciudad de Segovia, con objeto de sacar el material, las piedras calizas que configuran este cerro. Unas canteras en forma de mina, puesto que se sumergen dentro de la gran meseta en la que se sienta Segovia. Se sumergen al interior, decimos, para recuperar el material, y eso terminó por provocar una serie de derrumbes en la propia cueva que llevó en el año 2011 a hacer una reparación general de todo el conjunto. Por un lado, clausurando la Cueva de la Zorra, y por el otro, habilitando de una forma más confortable, pero no por ello menos empinada, toda esta cuesta que desde el Puente de la Castellana sube, como decíamos antes, hasta el acceso al propio Alcázar de Segovia. Lo interesante es que, aunque no es muy empleada por los turistas, sí que es posible a lo largo del día ver unas cuantas docenas de visitantes que asumen la tarea de remontar los varias docenas de peldaños que separan el área del río Eresma de lo alto de la ciudad fortificada. Aunque, como digo, no es un sitio muy transitado por los turistas, cuando estos están recorriendo la Cuesta de la Zorra, no siempre tienen presente que están en un sitio que, hemos de entenderlo, es obvio, no podía existir en época medieval, porque una de las finalidades de ubicar Segovia donde estaba era aprovechar la estructura de ese espolón que quedaba encajado entre el Eresma y el Clamores, que son las dos fuentes, las dos corrientes de agua que rodean la ciudad, para, sencillamente colocando una muralla, hacer imposible que el enemigo accediera al interior de esta ciudad. Y claro, no se iba a facilitar la entrada de ese enemigo, por ejemplo, proporcionándole un camino como este, que aunque serpentee por la ladera de la montaña, ingresa al centro histórico de Segovia no por una puerta fortificada, que la muralla de Segovia contaba con unas cuantas de estas puertas fortificadas, sino ingresa sin más, sin ningún tipo de control de acceso. Ojo, para los que no lo recuerdan, la muralla de Segovia está conservada prácticamente en su 90%. La mayor parte de los visitantes y algunos segovianos no son conscientes porque lo que han desaparecido son buena parte de estas puertas de acceso, que es lo que resulta más evidente cuando nos enfrentamos a una muralla. Decíamos que esta Cuesta de la Zorra no es un camino tradicional, no es algo que existiera en esos tiempos medievales en los que el objetivo de Segovia era tener una estructura claramente cerrada y bien fortificada, sino que surgió ya a lo largo de la Edad Moderna y claramente consolidado en los siglos XVIII y XIX como una comunicación rápida que no cómoda entre la ciudad fortificada y el Valle del Eresma, y que en esta restauración llevada a cabo a partir de 2011, incluso al propio camino que ascendía hacia la parte superior, se han ido generando otros caminos secundarios que nos permiten recorrer por debajo de las murallas, en una visión que apela sencillamente al gusto por admirar el paisaje, el entorno, que no una función práctica como pueda tener la cuesta propiamente dicha. Resulta muy interesante porque es un tipo de intervención
que no es exclusiva de Segovia en absoluto. El habilitar este tipo de caminos que acortan el trayecto entre un sector histórico y otro sector histórico se habilita con cierta comodidad para los turistas, pero, insisto, no nos permiten entender que las ciudades amuralladas no funcionaban con confortables escaleras que permitieran un acceso fácil al interior. Y este tipo de transformaciones muy sutiles y que indudablemente van aparejadas al hecho de que Segovia hoy es una ciudad de un gran atractivo turístico, a la larga no dejan de ser una especie de falseamiento de la historia de la ciudad. Más cuando además añadimos ese elemento de jardinización que en gran medida tenemos en el entorno inmediato de la Cuesta de la Zorra. Es decir, no solamente el atajo está habilitado de la forma más confortable posible, sino que se ha tratado de cuidar el entorno paisajístico y entonces se trata de que la vegetación no crezca de forma desaforada, que tenga un control que nos recuerda claramente al de los jardines, una realidad que no solo incluye este área en torno a la Cuesta de la Zorra, sino todo el entorno amurallado de Segovia o las murallas de otras muchas ciudades históricas por España y por el resto de Europa. Con lo que al final ofrecemos una imagen de estos castillos medievales como si no fueran más que el gusto de los reyes por levantar grandes construcciones rodeadas de una serie de condicionantes de confort y belleza muy interesantes. Caminos amables, jardines, ese control del paisaje. Por supuesto, si a esto le añadimos la inevitable iluminación nocturna de focos en la parte inferior de las murallas que reflejan todo ese conjunto de las murallas, el resultado es todavía más fantasioso, porque obviamente si algo tenían que tener claro los defensores de una ciudad era no ofrecer una correcta iluminación de sus murallas durante la noche para que el enemigo pudiera reparar bien dónde estaba ese conjunto fortificado. Al final, insisto, lo que tenemos es una intervención con fin turístico sobre el patrimonio histórico que viene a distorsionar la comprensión de ese patrimonio histórico. Y una distorsión que, de nuevo, no siempre los turistas, los visitantes, son conscientes en el momento que se enfrentan a este tipo de realidad. Pero lo llamativo está en que se ha convertido en una norma. Nos resulta difícil entender que podamos visitar monumentos históricos en los que no tengamos un acceso cada vez más confortable. No digamos ya cuando empezamos a incluir elementos como rampas o elevadores pensando en personas con movilidad reducida. Que nos cuesta entender un patrimonio histórico en el que el entorno natural no esté ajardinado, no haya un control del paisaje. Que nos cuesta entender un monumento que no esté brillantemente iluminado durante la noche. Y al final lo que terminamos es por distorsionar por completo el conocimiento que tenemos del pasado, porque terminamos por asumir que esa es la manera en la que tienen que funcionar todos los monumentos históricos. Y cuando llegamos a un sitio donde es difícil acceder, que es lo que siempre tenía que ocurrir para entrar en un castillo, cuando llegamos a un sitio en el que no hay un jardín en el entorno, porque claro, uno de los problemas que podían provocar estas áreas ajardinadas, como las de la Cuesta de la Zorra, con la gran cantidad de arbolado que tenía, es que el enemigo podía haberse escondido entre esos árboles en el momento que iba ascendiendo a la muralla. O que en el momento que no tenemos esa correcta iluminación, tenemos la sensación de que el patrimonio no está correctamente cuidado. Y es muy llamativo, porque en realidad lo que estamos consiguiendo es una visión totalmente distorsionada de ese patrimonio del pasado. Por supuesto, uno puede decir, bueno, ¿y qué más da? La ventaja está en que esta Cuesta de la Zorra facilita el tránsito de los turistas desde el barrio de San Marcos hacia el Alcázar y va ofreciendo a lo largo del paseo una serie de vistas, cada cual más destacadas, sobre el Valle del Eresma, donde hay una sucesión de monumentos realmente llamativos, bien desde el antiguo convento de Santa Cruz, que hoy emplea el IE, el monasterio del Parral, la propia Casa de la Moneda, la iglesia de la Veracruz, el barrio de San Marcos. De modo que hemos conseguido crear unos balcones para admirar el panorama realmente interesantes, con lo que al final prima la estética de una supuesta historicidad, en este caso de la ciudad de Segovia, sobre la historia real que en Segovia se encontraba. No deja de ser
un tanto contradictorio si lo pensamos, que según vamos facilitando esta manera de enfrentarse el turista al patrimonio, cuanto más facilitamos esa relación, más distorsionamos la historia. A la larga podemos pensar que de no ser de esa manera, los turistas les costaría más llegar hasta el barrio de San Marcos y la Casa de la Moneda, o perderían la oportunidad de tener estos balcones o el paisaje tan interesantes. Es indudable, pero quedémonos con esa reflexión. ¿Hasta qué punto ese valor añadido que le damos a la visita turística quita el otro valor real que pueda tener una ciudad como Segovia, que es la historia comprendida tal cual fue y no como nos la estamos inventando?